estos planes, dos planes importantes, pues, para derrocar el gobierno de Hugo Chávez. El primero era un proceso de desestabilización, ¿no? Y donde, pues, las reservas del petróleo, que son las más grandes del mundo que tiene Venezuela, ¿no? Esto es conocido por todo el mundo, como todos sabemos. Entonces, pues, Estados Unidos y las grandes empresas, las grandes transnacionales, se iban, pues, a proponer dar un bloque comercial, ¿no? Es donde viene, pues, el aumento de los precios en el barril del petróleo, ¿no? Otra drástica medida que optaron intereses ajenos a Venezuela, pues, fueron, como te decía, ¿no?, la desestabilización para el gobierno de Hugo Chávez. Porque, ahora, todo esto tiene una matriz, ¿no? Hay que decirle que, aparte del petróleo que pueda tener Venezuela, ¿no? Quizás no lo sepas, pero Venezuela no solo es rico en petróleo, Venezuela tiene alta calidad en minerales. Por ejemplo, ¿no sabías que Venezuela tiene minerales como el oro, el níquel, la bauxita, el mármol, el carbón, granito, fosfato, el diamante? Y acá viene lo más grande, ¿no? Que no sabías que Venezuela tiene la más grande reserva en coltán, que este es un mineral más caro, en sí más caro que otros minerales como el oro, ¿eh? ¿Qué es el coltán? Bueno, el coltán es un mineral llamado, pues, el oro negro, donde gracias al coltán, pues, se pueden hacer, o es muy necesario y fundamental para la creación de artículos electrodomésticos y artículos de tecnología, ¿no? Por ejemplo, el coltán es tan requerido y tiene tanto valor en Venezuela, que imagínense que esto es sustraído digamos, a nivel del suelo, es decir, que aún así no se necesita de maquinaria para sustraerlo. Entonces, Venezuela, teniendo esta riqueza, deben y tienen que existir otros intereses ajenos a los propios venezolanos. Yo estuve investigando mucho y muy a fondo este tema sobre la desestabilización que se le hizo al gobierno de Hugo Chávez. Como por ejemplo, no es casualidad que en el gobierno de Hugo Chávez, pues, existían estas marchas y estas protestas tomadas por grupos radicales que le salían a las calles a reclamar y a exigir que era un gobierno dictatorial, que era un gobierno malo, fraudulento. Entonces, investigando yo muy a fondo, viendo muchos recortes antiguos y anteriores, pues se le bajaba el volumen a situaciones como las que indicaba que estos eran grupos paramilitares venezolanos contratados por el extranjero, ¿no? Por ejemplo, tú no sabías que por cada lugar donde se iban estos grupos paramilitares a dar asesinato a sus propios compatriotas y a generar el caos en Venezuela, escribían y daban marcas en hebreo, ¿no? O usaban, pues, símbolos que demarcaban este avance paramilitar que era financiado por el extranjero. ¿Qué país podría estar detrás de todo esto? Eso te lo dejo a tu criterio, ¿no? Esto existió realmente. Luego las medidas que adoptaron, pues, para seguir avanzando en contra de un gobierno como era el de Chávez, para poder dar la espalda a intereses extranjeros, donde Chávez, pues, cuando ingresa Chávez, él cancela contratos extranjeros. Estos son medidas y fuerzas radicales. Chávez nacionaliza empresas extranjeras
y las pone pues a disposición del pueblo. Y yo le llamo sí a disposición del pueblo porque las toma y las asume el Estado, que es elegido por el pueblo. Ahora, viendo esta pues cantidad de situaciones en contra que se le exponía al gobierno chavista, es donde Maduro, luego que fallece Hugo Chávez y asume el gobierno Nicolás Maduro, siempre siguiendo la misma línea, ¿no? En la que se inició este gobierno que se llamó y se denominó porque siempre se hablaba de un socialismo, en otros países se hablaba de izquierdas, se hablaba de situaciones radicales, sindicalistas, entonces para poder desprestigiar un gobierno auténtico y elegido por el pueblo, ¿no? Este gobierno se le denominó pues socialismo bolivariano, que es distinto a todas malas acusaciones por parte de otros países queriendo tirar abajo una buena voluntad de querer dar un tipo de política a beneficio y a favor del pueblo. Ahora bien, luego de que falleciera pues el presidente Hugo Chávez y asumiera el cargo Nicolás Maduro, en vista de tener todo esto en contra de países de extranjeros, exactamente Estados Unidos, por querer pues derrocar un gobierno o siempre querer desprestigiar un gobierno auténtico y democrático, Maduro toma medidas extremas. Son medidas que sinceramente quizás hayan podido perjudicar también al pueblo venezolano, pero que en sí él las asumió como tal para que pueda dar un cambio radical a toda esa pues injuria que se estaba refiriendo a su gobierno y sobre todo a digamos a las intenciones de que pues un país nunca más sea pisoteado por grandes fuerzas, poderes de otros países y de fuerzas como son Estados Unidos y demás, y grandes transnacionales sobre todo. Entonces Maduro en el año 2017 pues decide cambiar la Asamblea Nacional Venezuela y la decide cambiar por la Asamblea Nacional Constituyente, que es decir pues que el gobierno tenía mucha decisión y fuerza y poder en las legislaciones y leyes que se daban en el Estado para beneficio del pueblo. Entonces eso es lo que sucede en la Asamblea Nacional de Venezuela, antiguamente llamado, que cambió a la Asamblea Nacional Constituyente. En el año 2018, el 20 de mayo, donde en las elecciones democráticas vuelve a ser elegido Nicolás Maduro. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No sabías que estas elecciones fueron las elecciones más vigiladas en el mundo por entidades observadoras internacionales como fue la ONU y sus observadores por cada mesa de votación que se daba y que fueron exactamente elecciones democráticas, pero que al final terminaron no reconociendo en el extranjero, más que todo en Estados Unidos y en los medios de comunicación que creen dominar pues el mundo, dar pues una elección por ilegítima, ¿no? Entonces eso no sucedió. El 20 de diciembre del 2018 esta asamblea que te decía que fue cambiada da y reconoce pues a Juan Guaidó, ¿no? Lo reconoce como presidente interino, podríamos decirle, o un presidente o una persona con cargo de presidente a la sombra de un gobierno democrático
pero luego el Tribunal Supremo no dejó nulo esta decisión, ¿no? por una asamblea que ya no era pues legítima. Entonces, ¿qué sucede después, no? Lo que te decía es referente a que los medios de comunicación no permiten que tú, yo y nadie sepa la verdad de las cosas como son, ¿no? Por ejemplo, saber que Hugo Chávez y a su vez Nicolás Maduro, en representación de Venezuela, tanto como Rusia, China y Corea del Norte, entre otros países, nunca han cedido a las exigencias del Banco Mundial, ¿no? Esto quizás tú no lo sabías, ¿no? El Banco Mundial no acepta a estos países porque piensan distinto a ellos, ¿no? Hugo Chávez decía algo importante, que ellos llegaron a Venezuela con una idea, como te decía, del socialismo bolivariano, que demandaba hacer una sociedad solidaria, una sociedad libre, una sociedad con la educación que tenga como derecho, no como lucro, sino como derecho. Él quería una sociedad de valores y sobre todo una sociedad que sea escuchada por sus autoridades. Entonces, yo recuerdo mucho esta entrevista donde le dicen a Maduro: si usted no respeta los medios de comunicación, usted los tiene secuestrados, le decían. Y Nicolás Maduro le respondía a esta reportera, si no me equivoco, de la CNN, le decía que las plataformas de internet, en Twitter, en Facebook, YouTube, le daban servicio gratuito a la oposición que tenía Nicolás Maduro, y que cuando Nicolás Maduro quería ingresar a esta plataforma para que el pueblo lo escuche o para que pueda él expresarse, aún así pagando por el derecho de poder ser escuchado, estas empresas no le permitían, no se lo permitían. Aquella reportera no pudo negarlo porque era de esa forma. Solo se justificó diciendo que la oposición necesitaba una ventana abierta o necesitaba un micrófono en plataforma para poder ser escuchado, cuando eso no es democracia. Democracia es lo que tú puedas hacer, yo también lo puedo hacer con el mismo derecho, pero Estados Unidos sí le cierra algunos derechos a Venezuela. Por ejemplo, últimamente debes averiguarte que hay un dinero que le pertenece a Venezuela y está en cajas de otros países guardadas, que en vista de este problema que tiene Venezuela no le han permitido recuperar ese dinero que le pertenece al pueblo venezolano. Eso tampoco se ha dicho que el servicio eléctrico que se apagó en Venezuela, que dejaron sin luz a tantos venezolanos, es de empresa extranjera, ¿no? Y todo este boicot que se le está haciendo al presidente de Venezuela, que no se dan cuenta que daña a los pobladores y a una Venezuela que lo que quiere es solucionar sus propios asuntos internos, que no debe meterse ni un país en un ámbito que es de jurisdicción política venezolana, no de nadie más, no le pertenece a nadie. Entonces, miren lo que hizo Evo Morales, sacó adelante a un país, eso no se lo van a poder quitar nadie. Bolivia es otro país, haciendo justamente, quitándole la empresa a los extranjeros, nacionalizando en situaciones en las que el pueblo lo requería, porque así lo demanda el pueblo. Son elecciones democráticas. Bueno, hasta ahí te dejo una frase de Evo Morales donde decía que cuando él tenía su chompa y se iba a situaciones protocolares y lo juzgaban por su manera de vestir, él decía: la corbata divide el pensamiento con el sentimiento.
Esto es Radio Revolución 21, la voz del pueblo. Te digo gracias, gracias, muchas gracias.